Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, amigos que nos escuchan en esta hora. La paz del Señor repose sobre nosotros. Abramos la escritura, hermanos, en el Salmo número 48. Salmos número 48. Dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola, ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor, como mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tus misericordias, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Dios bendiga su palabra, hermanos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, dándote gracias por tu palabra. Oh Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de estar delante de ella. Oh Padre, recibe usted, Señor, la gloria y la honra en esta hora. Oh Señor, porque solo usted es digno, solo usted es merecedor, Padre. Oh Señor, recibe cada ofrenda de tus hijos en esta hora. Oh Señor, cada alabanza, cada adoración. Oh Padre, de labios de tu pueblo. Oh Señor, rogamos de tu gracia una vez más, de tu fortaleza. Oh Señor, que nos sumerjas en tu presencia, Padre, y tu Espíritu sea derramado en cada corazón, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo rogamos. Amén. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar, y mi corazón, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Expresemos ese cántico al Señor. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar, y mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Santo Espíritu, Santo
santo. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar y mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Sí, Señor. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Démosle paso a la palabra, hermano. Dios les bendiga. Gloria al Señor, que damos gracias una vez más al Señor por la oportunidad que nos da de traer la palabra del Señor y por ustedes pues también que tienen esa voluntad y ese deseo de escuchar la palabra del Señor, porque no es palabra de hombre. Y cuando escuchamos la palabra del Señor llevamos, ¿verdad?, una bendición en nuestros corazones, porque esa palabra dice que es eterna y no volverá del vacía, y dice que también es un beneficio redentivo que nosotros tenemos como humanos y como pecadores y como enfermizos, ¿verdad? Que porque eso es lo que trajo la enfermedad, fue el pecado. Pero le damos gracias al Señor porque esos beneficios redentivos que Él hizo en la cruz del Calvario, esos beneficios nos traen a nosotros una bendición, porque Él dice: yo soy Jehová tu sanador, yo soy tu consolador, yo soy tu redentor, yo soy tu ayudador, yo soy tu torre fuerte. Todo eso y mucho más que ustedes lo pueden en las Escrituras, son beneficios, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado para que nosotros, ¿verdad?, podamos subsistir en este cuerpo nacido en pecado, y también pudo contaminar nuestro espíritu, pero le damos gracias al Señor que allí en esa cruz, ahí en esos beneficios redentivos, está nuestra salvación, está nuestra redención, está nuestra restauración, está nuestra vida eterna, porque a través de ese beneficio es que nosotros, vamos a recibir
vida eterna. ¿Por qué? Porque Él fue y regresó, ¿verdad?, en la forma del Espíritu Santo, a darnos de su vida a nosotros y regresarnos o restaurar la posición legítima de hijos que teníamos, porque por la hibridación, o sea, por lo que pasó en el huerto del Edén, nosotros, ¿verdad?, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, mi hermano y amigo, le damos muchas gracias al Señor, verdaderamente por lo que Él hizo por usted y por mí. Y yo quiero pues en esta hora hablarles sobre algo que es necesario que nosotros tengamos en nuestras vidas para poder, ¿verdad?, recibir todos estos beneficios que Él hizo en la cruz del Calvario, para que usted y yo fuéramos verdaderamente aquí en esta tierra, ¿verdad?, con felicidad y gozo, porque el único que puede traer la paz es el Señor, no como el mundo la puede dar, porque es todo lo contrario a la paz de Dios, porque la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, les vendrá destrucción de repente. ¿Por qué? Porque el único que te puede dar paz en tu corazón es el Señor. Más nadie puede dar esta paz, porque es Él, y le damos gracias al Señor, porque a Él es que se le merece toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, todo, ¿verdad?, lo que el Dios grande pudo hacer por usted y por mí, cuando los cielos y los cielos no lo pueden contener. Yo creo que debemos ser agradecidos con el Señor, ¿verdad?, por tantos beneficios o buenos beneficios que el Señor nos ha dado a nosotros, para que podamos verdaderamente subsistir o caminar en este mundo tan lleno de maldad. Y yo creo pues que usted que está oyendo o va a una iglesia, ¿verdad?, oír la palabra del Señor, se da de cuenta, ¿verdad?, que es necesario que nosotros suframos, ¿verdad?, un cambio en nuestras vidas para entender y ver, ¿verdad?, y conocer la naturaleza de Dios, para conocer sus características, porque Dios es el que se le puede revelar al hombre y decirle, ¿verdad?, su condición espiritual. Cuando nosotros vemos esta escritura, vemos que nosotros hemos nacido en pecado y que necesitamos algo, ¿verdad?, para ser restaurados, para volver a la presencia de Dios, como lo hacía Adán y Eva en el principio, que el Señor bajaba todas las tardes, dice la Escritura, y hablaba con ellos, porque no había algo que los podía separar, no había nada que los podía separar, ¿verdad?, como padre e hijo. Entonces vino, pues, usted sabe lo que pasó allá en el huerto del Edén, y hubo una separación del compañerismo que Dios tenía con el hombre y su presencia allá en el huerto del Edén. Bueno, quiero leerles una parte de la escritura aquí en el capítulo 3 del libro de Juan, una escritura muy conocida por ustedes, ¿verdad? Y creemos pues que el Señor nos dé algo que beneficie pues nuestras almas con la ayuda del Señor. Entonces leemos en el libro de Juan, el capítulo 13, en el nombre del Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede esto hacerse? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en él. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean sorprendidas o reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este texto, vea, enmarca lo que hemos leído. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él es el camino, la verdad y la vida, nosotros, para ser salvos, entonces tenemos que estar a la altura de lo que Él es. Yo creo que podemos orar, ¿verdad?, para que el Señor nos dé, ¿verdad?, la iluminación para entender por revelación, porque Él es el que revela su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída. Ella, Señor, es la que nos indica nuestra condición espiritual, porque tú eres, Señor, el Espíritu de la verdad, y tú quieres, Señor, que nosotros te reconozcamos como el único verdadero, porque tú has demostrado, Señor, que tú eres la verdad, el camino y la vida. Y en el recorrido que hemos caminado por este camino, Señor, hemos entendido y comprendido, Señor, que tú eres el único camino, y si nosotros trazamos otro camino, ese camino está equivocado, Señor. Gracias te damos, porque hemos entendido, Señor, por revelación, que el que no entienda o el que no ande por ese camino que eres tú mismo, es tu palabra, Señor, va por un camino equivocado. Gracias te damos por la luz, por la revelación, por tu misericordia que has tenido en este tiempo, cuando tú has prometido, Señor, que el hombre volverá, Señor, al principio como tú lo hiciste, porque para eso es que tú vienes a restaurarlos, Señor, para llevártelos de aquí, de esta tierra, porque el cielo, tu reino, no puede haber carne ni sangre, sino todo aquello que es espíritu. Gracias te damos por tus maravillosos beneficios que has tenido para con nosotros a través de la cruz del Calvario, tu sangre derramada ya, Señor. Por eso hemos entendido y visto, Señor, que tú no haces acepción de persona, porque tu palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, Señor,
y que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí vemos, Señor, que tú no tienes acepción de personas. Aquí está abierto el camino a la vida eterna para todo aquel que lo quiera. Pero tú tienes tus requisitos para obtener, Señor, ese camino eterno, y lo vamos a ver en esta hora, Señor. Te rogamos pues que aquellos que oyen esta palabra, Señor, entiendan y vean que es algo espiritual y no es nada carnal lo que tú estás pidiendo y exigiendo en nuestras vidas. Gracias te damos. Ahora abre tu palabra y aparta nuestro ser, Señor, y que seas tú el que puedes abrirnos los entendimientos para entender y ver lo que tú quieras mostrarnos. Bendice a aquellas almas que están oyendo, viendo, Señor, tu palabra. Te rogamos que seas tú, Señor, que abran nuestros sentidos para ver qué es lo que nos quieres tú decir a través de esta tu palabra. Gracias te damos porque ella fue inspirada, Señor, por hombres llenos del Espíritu Santo, y tú, Señor, eres el único Salvador, el único restaurador, el único Dios que nos puede librar de la ira que viene sobre esta tierra. Gracias te damos. Mira a los oyentes, Señor, que ellos pueden abrir sus corazones para recibir tu palabra, Señor, porque sencillamente somos portavoces, sencillamente somos, Señor, hombres que queremos, Señor, que esas almas que oyen tu palabra, Señor, puedan ser salvas a través, Señor, de ese Espíritu Santo que tú puedes enviar para vivificarlas en sus corazones. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Gracias al Señor porque tenemos esta oportunidad de leer su palabra. Recuerde que estas Biblias un día serán cerradas, las armas serán colgadas, todo se terminará y pasaremos a estar para siempre con el Señor. Hay este verso de la Escritura, ¿verdad? Él le dijo a un hombre que era un maestro en Israel, le dijo, te es necesario nacer otra vez. Te es imprescindible nacer otra vez, porque en realidad nosotros hemos nacido en pecado. Nuestro nacimiento, ¿verdad?, es para muerte, porque por el sexo, y el Señor lo dijo allá en el principio, el alma que pecare, esa morirá. No está hablando del cuerpo que pecare, sino del alma que pecare, esa morirá, porque ahí es donde está la naturaleza del hombre, ahí es donde el hombre, ¿verdad?, se mantiene firme delante de Dios, o sencillamente cree algo que no lo mantiene firme, sino un concepto de hombre o una organización. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es la que le puede dar vida a un hombre, y cuando estamos hablando de vida, estamos hablando de vida eterna. Entonces, este pensamiento, ¿verdad?, o este texto de la Escritura, es una doctrina que nuestro Señor predicó en el principio, y la primera doctrina que Jesús predicó, ¿verdad?, y me supongo que sería muy bueno tomarla como nuestra primera enseñanza, ¿verdad?, vamos a decir, comenzando el año, o a través de cualquier situación, ¿verdad?, que se presente, pues debemos tomarla, ¿verdad?, muy en serio, porque es tan necesario, ¿verdad?, que nosotros conozcamos en profundidad, ¿verdad?, lo que el Señor quiso decirle a este hombre. Te es necesario, te es menester nacer otra vez o nacer de nuevo, porque en realidad nuestro nacimiento, ¿verdad?, por el sexo es para muerte. Pero cuando el Señor le dijo a aquella parejita allá, multiplíquense allá en el huerto del Edén, la orden era que ellos tenían que multiplicar, ¿verdad?, por la palabra, como nació el Señor Jesucristo, por la palabra. Pero hubo pecado,
y el hombre, entonces Eva se adelantó al programa de Dios y concibió entonces por el sexo, y ahí entonces vino para muerte, porque el Señor se lo dijo muy claro: no, ¿verdad? No coma del fruto que está en medio del huerto, o del árbol que está en medio del huerto. No comas de él, porque el día que tú comas, ese día morirás. Entonces, cuando el Señor está hablando, ¿verdad?, de eso, está hablando pues algo serio, y nosotros lo estamos viendo hoy, porque todo muerto que usted ve, bebé muerto, toda tragedia, todos esos cementerios, todos los hospitales, por causa de una desobediencia que hubo en el principio, y nosotros vemos por la Escritura entonces que es necesario, ¿verdad?, que haya una restauración en nuestras vidas para poder entonces llamarnos hijos de Dios y ser hijos de Dios, porque Dios estableció en la Escritura, ¿verdad?, juegan los requisitos o mandamientos y preceptos que Dios dio al hombre para que se mantuviera en la presencia del Señor, o para que el hombre le agradara a Dios. Dios estableció en el principio, y ustedes ven cómo Él estableció aquellas leyes de Moisés, porque el pueblo de Dios pues no sabía qué era eso, que era pecar ni nada de eso, no sabían nada, y entonces andaban, ¿verdad?, como querían. Pero cuando Dios estableció entonces esa ley, Él le dijo: aquí le presento entonces mis caminos. El que los haga serán beneficiados, hasta sus frutos, sus animales, el vientre de sus animales, el vientre de sus hijos, de su esposa, lo que iba a parir todo iba a ser bendecido. Pero si no, entonces había maldición, había una bendición y una maldición, y entonces Dios libre albedrío, y usted y yo podemos escoger entonces, ¿verdad? Ahora mismo nosotros estamos en la misma situación que estaba Adán y Eva. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío igual que ellos, y usted y yo sabemos, ¿verdad?, que hay dos caminos, y esos dos caminos usted puede escoger el que usted quiera, porque usted tiene libre albedrío. Uno lo llevará para muerte y el otro lo llevará para vida eterna. ¿Cuál es el que vamos a ver cuál es el que lo va a llevar para vida eterna? Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿quién es mí? Es ese Dios único poderoso, hecho de carne aquí en la tierra, ¿verdad?, para Él poderse manifestar, para Él poderse dar a conocer. Dice la Biblia que el unigénito lo declaró. ¿A quién declaró? A ese Dios todopoderoso que el ojo humano no lo puede ver, pero sí puede ver sus manifestaciones, porque Él dijo: si no me creen a mí, crean a las obras, porque no son mías, son de mi Padre. Ahí está lo que Pablo dijo: grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. ¿Cómo es eso? Dios hizo un cuerpo, ¿verdad?, y se metió dentro de ese cuerpo y anduvo caminando aquí en la tierra como un hombre, o era un hombre, porque él se enfermó, ¿verdad?, también le dolió su cabeza, comió igual que usted y yo, pero cuando levantó a Lázaro de 4 días de muerto, ese era Dios hombre. O nosotros entendemos, ¿verdad?, que todas estas cosas son misteriosas, pero Dios por su gracia nos puede revelar, ¿verdad?, esas cosas maravillosas que usted y yo no podemos entender hoy. Entonces, estamos hablando que es una doctrina, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo predicó en el principio, y Él le dijo a aquel hombre: te es necesario nacer otra vez. Ahora, ¿verdad?, quisiera preguntar que si alguno de ustedes, ¿verdad?, se ha oído esta escritura, muchas veces se ha oído, ¿verdad?, de diferentes aplicaciones o explicaciones, y nosotros sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios, ¿verdad?, es clara cuando nos habla, pero es profunda a la vez, porque si Dios no lo revela, entonces no podemos, ¿verdad?, entender lo que Él nos quiere
decir a través de esa escritura. Pero también queremos, ¿verdad?, leer en el libro de los Efesios, el capítulo 4, ¿verdad?, el versículo 10 dice así: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplearon con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas, ¿verdad?, cosas en aquel que es la cabeza, dice la palabra. Entonces, el cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, ¿verdad?, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento del cuerpo, edificándose en amor, o sea, creciendo en amor. Ahora, ¿verdad?, hemos leído esto para darle a usted algo que estudie, ¿verdad?, porque usted puede estudiarlo en su casa y ver, ¿verdad?, estas cosas tan tremendas que están aquí, que usted puede ver, ¿verdad?, que Dios está exponiendo un programa para que usted y yo podamos ser edificados a la estatura, ¿verdad?, de ese Dios perfecto, a que podamos llegar a la altitud de ese hombre perfecto que es el Espíritu Santo, el mismo Dios. Y entonces él dice: aquí había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo al rabí: sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces, excepto que fuere Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué es lo que ha nacido de la carne? Pues este cuerpo que nació por el sexo. Este cuerpo no puede pertenecer a Dios porque nació en pecado, ¿verdad? Nació, ¿verdad?, quebrantando la ley de Dios. Entonces, por eso es que dice lo que es nacido del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. Porque ese es el nacimiento nuevo que usted y yo tenemos. Cuando hemos nacido, ¿verdad?, del agua y del Espíritu, o sea, de la palabra y del Espíritu. Porque el Espíritu es el que vivifica la palabra de Dios, y eso no quiere decir que son dos, sino que es uno, porque el hombre se mide por lo que habla. Si usted ve que un hombre es embustero, pues ese hombre lo señala cualquiera como embustero porque él habla embuste, mentiras. Y cuando usted ve a un hombre, ¿verdad?, que es honesto y es sincero en su corazón y él lo manifiesta a través de este cuerpo, a través de su cuerpo y de sus actitudes, entonces usted sabe que ese hombre, ¿verdad?, se puede confiar en ese hombre porque ese hombre es sincero y es honesto. Pero entonces cuando el hombre, ¿verdad?, habla mentira, pues se manifiesta también y lo declara a través de este cuerpo. Y entonces ahí va, dice mucho, ahí va un embustero, en ese hombre se puede confiar. Entonces el Señor le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si usted no nace del agua y del Espíritu, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, usted y yo entonces seguimos vestidos de carne y no puede entrar en el reino de Dios, porque allá no puede entrar, ¿verdad?,
la carne porque nació en pecado. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que nació del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole, tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas. Entonces, ¿cómo la supo? La supo porque Dios se la reveló. Si no se le revela eso, él nunca hubiera podido saber qué fue lo que el Señor Jesús le habló. Entonces, él dijo, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Allí está hablando ¿quién? Está hablando uno que es nacido del Espíritu y le está testificando y le está hablando a este hombre porque él tuvo esa experiencia y él sabía lo que era eso. Entonces le está diciendo a un hombre que no sabía lo que era eso, pero como él había experimentado eso en su vida, por eso le da testimonio y le testifica, ¿verdad?, de lo que él ya ha experimentado. Si os he dicho estas cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Verdaderamente que no podía porque no conocía eso, porque él nunca había experimentado eso, por lo tanto, el Señor sí lo había experimentado y sabía. Es lo que quiero decirle, que tenemos que llegar, ¿verdad?, a la altitud. Si usted es cristiano, ¿verdad?, y usted dice que tiene el Espíritu Santo y que usted es nacido de nuevo y sigue igualito como antes, quiero decirle que no ha sucedido nada, sino en su intelecto usted cree que ha nacido de nuevo, pero sigue siendo el hombre viejo porque usted sigue siendo las cosas del hombre viejo y de la mujer vieja. ¿Qué es eso, hermano? Bueno, que Dios tiene sus leyes y sus estatutos, ¿verdad?, para que usted y yo nos conduzcamos como el Espíritu Santo dice que nos debe conducir y como un hombre, una mujer nacida de nuevo debe conducirse en este mundo lleno de pecado y lleno de maldad y lleno de contradicciones, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Recuerde, la Biblia puede agarrar a alguien en el intelecto y sacarlo de las verdades bíblicas que están aquí para que usted camine con Dios, pero con una explicación, ¿verdad?, incorrecta o con una revelación incorrecta, ¿verdad?, lo puede sacar a usted de la verdad de Dios. ¿Cómo? Con una explicación intelectual bien conducida y bien habladita, lo pueden sacar a usted de la realidad que Dios le está mostrando. Entonces, nosotros conocemos, ¿verdad?, que hay muchas interpretaciones y tantas cosas que nos podemos dar de cuenta de que existen tantas diferentes interpretaciones que la gente le pone. Casi todas las iglesias dicen que usted debe nacer otra vez, pero cada una tiene sus diferentes interpretaciones de lo que significa nacer otra vez. Y podemos ir, ¿verdad?, a iglesias diferentes en esta hora y digan, nosotros creemos que tienes que nacer otra vez. ¿Cómo lo interpretaría usted? Yo podría ir a la iglesia, ¿verdad?, a cualquier iglesia y dirían, creemos que debes nacer otra vez. ¿Cómo lo interpretaría usted? Y así podría ir a cada una de las iglesias y tendríamos como conclusión, si fuéramos a todas las 900 y tantas iglesias, bueno, yo diría que más, ¿verdad?, como 3.000, ¿verdad?, organizaciones, ¿verdad?, sacadas de las iglesias, de la Biblia, y así podría ir a cada una y tendríamos conclusión, si fuéramos a todas las tantas iglesias que hay en el mundo, diferentes denominaciones que serían 900 y tantas o más,
diferentes interpretaciones, así que viendo que existen tantas diferentes interpretaciones y todavía una doctrina bíblica, tiene que haber y hay una verdad en alguna parte de lo que en realidad es el nacer otra vez. Y así que recuerde, no dice usted debe nacer otra vez, sino que te es menester, que es necesario, porque si usted y yo no nacemos del agua y del espíritu, no podemos entrar en el reino de los cielos, porque allá no entra carne ni sangre, sino, ¿verdad?, lo que es de Dios. Ahora, nosotros como gente, ¿verdad?, entendemos, ¿verdad?, que la palabra dice aquí, significa que es absolutamente necesario que usted tiene que hacerlo. Es necesario que tiene que hacerlo. Si usted se llama cristiano y yo me llamo cristiano, es necesario que esto lo hagamos. Ahora, si no es cristiano, pues no importa, ¿verdad? A usted no le importa si nace o no nace de nuevo. Pero el que verdaderamente está interesado en entrar en el reino de Dios e irse para el cielo, tiene que hacerlo. Porque es lo que la Biblia dice, que es necesario. Si es necesario, pues lo está demandando Dios y esa demanda tenemos que cumplirla si nosotros amamos al Señor y queremos irnos de aquí, de esta tierra, ¿verdad?, hacia el cielo, ser levantados de aquí. Tenemos que experimentar eso aquí en la tierra, el nacer otra vez. Porque el nuevo nacimiento es una persona y esa persona se llama Cristo. Y si usted no nace de Cristo, ¿verdad?, entonces no va para allá, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que si usted tiene el Espíritu de Cristo, si usted tuvo el Espíritu que estuvo Jesús, el Espíritu de Cristo, que lo levantó de la tumba, ese Espíritu, es porque Él también entonces tenía ese Espíritu. Entonces usted si muere y tiene ese Espíritu, Dios lo va a levantar de la tumba, porque esa es la promesa. Pero si no, se quedará ahí, como el imán, ¿verdad? Aquí pueden haber muchas clases de materiales, aluminio, calamina, cobre, bronce, pero el imán va a agarrar no todo lo que está ahí, sino lo que es de su mismo material, ¿verdad? Eso es lo que es cuando una persona muere y muere en Cristo. Esa persona, el imán, que es el mismo Dios, se lo va a llevar de aquí a esta tierra porque es de su mismo material. En otras palabras, es de su misma naturaleza. Recuerde que nosotros tenemos naturalezas, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de que cuando estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de qué tipo de naturaleza somos. Usted me dice que eso, hermano, todos somos hijos de Dios. No, un momentico. Todos Dios le da la vida. Al diablo, ¿quién le dio la vida al diablo? ¿Quién se la da? A los demonios, ¿quién es el que da vida? Dios. ¿Y quién es el que le da vida a los hijos del diablo? Dios. Hermano, es que hijos del diablo sí. Lea Juan 8:31 y usted mira ahí que si hay hijos del diablo aquí en la tierra. Y usted lee también 1 Juan 3 y dice, no como Caín, que era hijo del maligno. Y el Señor en Juan 8:31 en adelante, usted puede decir como el Señor le dijo a ellos, a judíos que decían que creían en Él, ustedes de vuestro padre el diablo soy, y las obras de vuestro padre quiere cumplir. El homicida ha sido desde el principio. Entonces, ¿cuál fue el primer homicida? Satanás, ¿verdad? Inspiró a Caín, que era su hijo, para que matara a su hermano, porque era hijo del diablo. ¿Y cómo es eso, hermano, que era hijo del diablo? Es que el diablo hace hijo. Lea el libro de Génesis para que usted vea qué fue lo que pasó en el huerto del Edén. En el huerto del Edén no fue una manzanita que trajo un hijo del diablo, ni un níspero, ni una fruta que se comió Eva. Léalo con revelación y pídele a Dios qué está ahí escondido y Dios le revelará qué es lo que está escondido allí. Porque el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Y allí
¿verdad? Si Dios le muestra la verdad de Dios, es porque Él quiere que usted sepa la verdad. Que aquí en la tierra, Él dijo, ¿verdad?, que Él no quería que ninguno pereciera, sino que todos procedieran al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? Bueno, que nos hemos nacido en pecado, y ese pecado necesita un perdón, ¿verdad?, para que podamos reconciliarnos con el Señor. Porque el que se separó del hombre fue el hombre de Dios, no Dios del hombre. Porque el hombre fue el que cometió, ¿verdad?, el pecado. Entonces, la reconciliación vino a través de ¿quién? De el hombre Dios. Porque Él dijo que Él venía a reconciliar al mundo consigo mismo. Pero se reconcilió el mundo con Él. Él quiso hacerlo, pero Dios es justicia. Al principio, ¿verdad?, cuando el hijo del diablo, que fue Caín, por eso no aceptó lo que Dios le dijo, y le dijo, si haces como tu hermano, yo acepto tu ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel por revelación sabía cuál era el pecado de su madre, y Abel creía que se había comido una manzana y le llevó un poco de frutas y cosas al Señor, y el Señor le dijo, eso no lo acepto yo, porque el pecado de tu madre fue sangre, no fue que se comió una manzana. Entonces allí estaba tipificando a Dios, ¿verdad?, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, ¿qué nos lleva esto? A verdades bíblicas que acontecieron cuando el sacrificio perfecto vino aquí a la tierra y se ofreció, ¿verdad?, como perdón por los pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y cómo es que la sangre, tengo que yo ir allá a Israel y un poquito de sangre que quedó allá, untármela para que el Señor? No, porque no estamos hablando de la química de la sangre, estamos hablando de la vida que estaba en la sangre. Y usted y yo tenemos vida, porque tenemos sangre, pero deje que se vaya la sangre para que usted vea cómo no quedamos sin vida. Entonces, cuando estamos hablando de la vida que estaba en la sangre, cuando el hombre, ¿verdad?, es el que engendra y tiene la célula de sangre para que engendre al ser humano, al niño en el vientre de la mujer, pues la vida de Dios derramada aquí en la sangre, aquí en la tierra, porque el Padre de Jesús, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Esa era la vida que estaba en la sangre, y por eso Él fue levantado de la tumba, y por eso esa sangre fue derramada, para que esa vida volviera a usted, y fuera partícipe, ¿verdad?, de la naturaleza divina de Dios. Por eso estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de algo profundo, estamos hablando de que usted tiene que tener esa vida, porque si no la tiene no será levantado de entre los muertos. Así que reconozcamos, porque estamos hablando de algo bíblico, y reconozcamos también que si no nacemos de nuevo, no podemos pertenecer al reino ni ver el reino de Dios, porque lo dijo muy claro, ¿verdad? Entonces, quisiéramos, ¿verdad?, seguir, ¿verdad?, porque esto va a ser largo, yo creo que vamos a tener que dejar para después, pero vamos a continuar en el tiempo que queda, y usted estudie por la Biblia, y lea la palabra de Dios y dígale, Señor, yo quiero que tú me reveles esto porque yo no entiendo, ¿verdad? Porque eso fue que aquel hombre no entendió, Nicodemo. ¿Por qué? Porque el sacrificio no se había hecho. Pero el Señor le dijo, lo que sabemos hablamos y testificamos, porque Él sabía quién era Él y testificaba también quién era Él, y lo hablaba porque Él lo tenía. Y por eso le dijo, si te es necesario nacer otra vez. Qué bueno es, en verdad, mi hermano, cuando Dios abre las Escrituras y usted puede entender que son profundas,
y que es necesario porque si no, estamos muertos. Entonces, hay tantas, ¿verdad? Hay tantas manifestaciones, o mejor dicho, interpretaciones, ¿verdad? De lo que es el nuevo nacimiento, que el Señor quiera, pues, en esta hora, que usted entienda, ¿verdad? Lo que verdaderamente significa lo que es el nuevo nacimiento. Entonces, significa que es absolutamente necesario y que usted tiene que hacerlo. Es absolutamente. Si no lo hace, estamos perdidos. ¿Ve? Es un requisito. Como un requisito aquí en lo humano que le pueden exigir a usted en una empresa, que le pueden exigir cuando va a pagar servicio militar. Tiene que tener, ¿verdad?, su edad, tiene que tener buenas condiciones físicas, tiene que tener su mente clara, por eso le hacen tantos exámenes, ¿verdad?, al hombre cuando va al cuartel. Le lo digo porque yo lo pagué, y esos son exámenes, ¿verdad?, que le hacen al hombre para ver si es apto para portar un arma mortal que va a cargar en la mano, porque esa es una arma mortal, ¿verdad? Un FAL escupe cuando lo ponen en disparo de ametrallador, eso escupe todo lo que tiene ahí. Entonces ese hombre tiene que estar apto para manejar un arma, tiene que estar apto para entonces ser sumiso y humilde para recibir las órdenes superiores que le dan. Y también tiene que estar apto para defender la patria, es lo que es. Entonces aquí está diciendo Dios que tiene que, ¿verdad?, tiene que hacerlo, que es necesario, porque es un requisito que Dios exige. Y si es un requisito y usted no lo hace y yo no lo hago, pues Dios no lo acepta. No usted debe, y no sería mejor que usted lo hiciera, sino que te es necesario, te es menester nacer otra vez. O si tan solo pudiéramos tomar esta palabra en esta mañana y analizar lo que ella significa y ver que es totalmente imposible. Y entonces, si es tan esencial e importante el saber de que es totalmente imposible entrar al reino del cielo, o de aún verlo sin antes haber nacido otra vez, y habiendo tantas diferentes interpretaciones de esta palabra, nacer otra vez, tenemos que escudriñarla con todo nuestro corazón para saber lo que ella significa. Porque si el mismo Señor aquí en la tierra le dijo a aquel hombre, te es necesario, te es menester, es absolutamente necesario este requisito, porque si no, no puedes ver lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y, ¿verdad?, uno puede preguntar, ¿cuál persona, ¿verdad?, quisiera, las que están aquí, si hay una congregación o gente oyendo, cuántas personas aquí quisieran ir al tormento? Usted haría esa pregunta y nadie quiere ir al tormento. Y ojalá, ¿verdad?, es el deseo de mi corazón, que de ninguno de los que están viendo, oyendo este programa, vayan a ese lugar. Porque es horrible, ¿verdad?, pensar como esos espíritus que estuvieron allá en el cielo y estaban a las órdenes del Señor, ellos dejaron su lugar, desobedecieron lo que el Señor le dijo y ahora están en un lugar de tormento, y por eso es que la palabra demonio significa atormentador, porque eso es lo que significa demonio, atormentador. Y todo el que llegue a ese lugar va a ser atormentado todo el tiempo hasta que el Señor defina, pues, eliminar al diablo y todos sus demonios
porque la Biblia dice que Él lo va a eliminar con el espíritu de su boca. Entonces quisiera el Señor oír este deseo, que ninguno de los que están escuchando este programa en esta hora vayan a ese lugar, sino que hagan lo que el Señor dice, llena el requisito, y mi hermano y mi hermana y amigo, tú verás la recompensa que vas a recibir porque tú estás obedeciendo al Señor. Y usted, ¿verdad?, viene a una iglesia, es porque usted cree, a cualquier iglesia que usted vaya, es porque usted cree que es de Dios, es que porque usted cree que está bien, es porque usted cree que Dios le ha perdonado sus pecados, eso está bien. Pero aquí le está hablando es que usted tiene que cambiar de vida. Nacer otra vez no es seguir en pecado. Que si yo voy a una iglesia, ¿verdad?, y me gusta la iglesia porque hablan bonito y la Biblia habla cosas maravillosas, ¿verdad?, de recompensa que Dios les va a dar al hombre, ¿verdad?, maravillosas, promesas que están en las Escrituras, maravillosas. Pero si usted no nace de nuevo y yo no nazco de nuevo, yo no puedo ser levantado de esta tierra. Porque usted puede tener mucho dinero, usted puede, ¿verdad?, vivir una vida aparentemente santa, porque hay personas, ¿verdad?, que son sinceras, son honestas y van a las iglesias. Pero hay algo que los trae a usted a una iglesia, ¿verdad? Hay propósito, un motivo, usted siente algo. Y a este lugar en particular, ¿verdad?, por lo tanto, es el deber de nosotros como pastores. Ahora vamos a hablar de los que tienen que hablar de esto que es necesario que el hombre nazca. Es necesario, como nosotros, develar a los pastores que este rebaño que usted está enseñando y usted está atendiendo sea alimentado correctamente. Porque Dios Todopoderoso requerirá la sangre de ellos, de nuestras manos, de las manos que Dios ha llamado para que sean alimentadas esas ovejas con su palabra bendita que Él ha revelado para esta hora. Es bastante responsable, ¿verdad, mi hermano? No se crea que pararse aquí y predicar la palabra de Dios es cualquier cosa. No, hay que ser claro. Tenemos que hablar lo que Dios dice, porque le va a ser demandado a usted y a mí. ¿Qué hablamos? ¿O tomamos un púlpito para criticar a otro hermano, a otro pastor? ¿O para hablar mal de alguien? No. Yo creo que los púlpitos no son para echar chistes, ni bromas, ni poner cosas que no sea la palabra de Dios. Yo creo que es muy serio, por eso estamos tomando esto, porque yo creo que Dios va a demandar verdad y va a requerir, porque sé que Él lo dice, ay de los pastores que no alimentaron mis ovejas. Ahora, ¿con qué se alimenta una oveja? Con la palabra de Dios. Ese es el alimento que usted y yo tenemos que darle, ¿verdad?, a las ovejas, llevarlo a pastos verdes, a la palabra de Dios enriquecida, revelada para esta hora, para que usted y yo entonces seamos libres de hablar lo que no es. Entonces, tenemos que, ¿verdad?, Dios requerirá la sangre de ellos de nuestras manos, y en el día del juicio tendremos que responder por ustedes. Así que, viendo esta enorme responsabilidad que se ha puesto sobre nosotros y de que Dios, ¿verdad?, nos ha dado gente que nos aman y vienen a escucharnos, entonces deberíamos ocupar nuestro tiempo constantemente vigilando por su alma.
¿Por qué decimos su alma? Porque esa es la naturaleza del hombre. Allí fue donde Dios sembró su palabra, su simiente palabra. Ahí fue donde Él la regó y ahí es donde ella crece, ¿verdad? Para que usted sea un hombre de Dios. Entonces, tenemos que estar constantemente vigilando por su alma, ¿verdad? Dándole la palabra de Dios para que se limpie, para que sean quitadas todas esas malas costumbres del mundo, para que nosotros veamos, ¿verdad?, que esa oveja está enriquecida, ¿verdad?, espiritualmente, porque el Señor dice: amado, yo deseo que, así como tú, que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma está en prosperidad. Pero muchas veces tomamos las cosas al revés, ¿verdad? Amado, yo deseo que tenga todas las cosas y después que tu alma esté en prosperidad, ¿no? Dios comienza de adentro por fuera. Dios comienza a prosperar el alma con su palabra, con su Espíritu Santo, para que usted, ¿verdad?, sea agradecido con Dios, para que vea que Dios lo ha bendecido, no para que sea millonario, sino porque tiene un alma enriquecida con la palabra y con el Espíritu Santo. Ahora, vienen, ¿verdad?, vienen a escucharnos porque lo aman a usted, mi hermano, como pastor, porque usted ha sido sincero, honrado, ¿verdad? Pero enséñele estas cosas profundas para que usted vea cómo tendrá unas ovejas bien gorditas y bien alimentadas. Entonces él dice, constantemente tiene que estar vigilando por su alma, y a la primera cosita que veamos levantarse que no está correcta, es nuestra obligación de ir ante esa persona, porque somos pastores vigilando esa oveja. Y si yo veo a esta oveja comiendo una hierba que la puede matar, es mejor que la parte de esa hierba, que arranque la hierba de inmediato para que así no pueda comérsela, porque mataría a la oveja. Hay una hierba muy conocida en las provincias del este, ¿verdad?, del oeste, que es un animal puede comer, llamada hierba loca. Y yo no sé si alguno de ustedes haya oído hablar de ella o no. Si un caballo, por ejemplo, si la come, usted no puede hacer nada por él, se vuelve indómito. Usted no puede ponerle la silla de montar, no puede hacer nada con él. Se le llama la hierba loca y usted debe de mantener su ganado fuera del alcance de esa hierba. Y si usted dejara a su caballo que comiera algo que lo pone en esta condición, con ese nerviosismo, usted no sería un vaquero competente, porque el solo hecho de dejar a su caballo que comiera esa hierba, esto demostraría que a usted no le interesa su caballo. Y un real pastor, un real siervo de Cristo, sería un mal ejemplo de Cristo si viera comer a la oveja algo que la iba a matar o hacerla una forajida ante Dios, un transgresor de su palabra, un transgresor de sus mandamientos. Usted no debería hacer eso, usted debería vigilar eso muy cerca. Así que esta gran doctrina de Jesús que está escrita aquí ante nosotros en la Biblia, de que te es menester nacer otra vez, tiene tantas diferentes versiones, como ya lo hemos visto antes, que pensé en esta mañana, por lo bien de aquellos que han estado preguntando, ¿verdad?, lo que significa y de cómo ellos podrían llegar a ser unos cristianos verdaderos. Pensé que tal vez podríamos abordar el tema y hacérselo tan claro a usted, mi hermano y amiga que me está escuchando, como yo pudiera a ustedes, y no es a la manera de un sermón, es a la manera de una enseñanza, ¿verdad?, para que usted entienda y vea qué es cristianismo. Para que el pueblo pueda captar el mensaje, hay muchas interpretaciones de nacer otra vez. ¿Qué le ha enseñado a usted, a su grey, a sus ovejas, qué es nacer otra vez? Poner en un libro su nombre y decirle no lo borres más. Quiero decirle que su nombre está escrito desde antes que el mundo se fundó, no cuando usted vaya y escribe su nombre en un libro y sigue viviendo la vida
como la estaba viviendo antes, como usted dice, de conocer al Señor o de pertenecer a una iglesia, quizás entonces usted está equivocado, ¿verdad? Porque la palabra cristiano significa es ser como Cristo. Entonces vamos a ver cómo fue Cristo. Entonces, ¿qué doctrina estamos predicando? ¿Que usted tiene que venir todos los domingos, darle la ofrenda al pastor, ser bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, que es un bautismo no bíblico? Por eso estamos hablando de que en aquel día, si usted no cree, pues espere que llegue aquel día entonces para que vea lo que va a resultar haber enseñado la doctrina santa de Dios con una mala interpretación. Dios es el que va a juzgar y es el que va a decir. Pero cuando la Biblia dice bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, pues si usted lo hace de otra manera, usted está violando los mandamientos de Dios y usted le está dando hierba loca, ¿verdad?, a sus ovejas. Y se ponen indómitas, se ponen salvajes. Así es lo que es. Entonces, es duro, hermano, lo que estoy diciendo, es verdad, pero son palabras que tienen que ser dichas, porque quizás sacudiendo el espíritu del hombre podría despertar a la verdad realidad de lo que estamos hablando. Ahora, hay muchas interpretaciones de verdad de lo que es nacer otra vez. Y nacer otra vez es algo tan profundo que usted con el nacimiento que tuvo a través del sexo, usted no puede ver a Dios. Estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de un nacimiento sobrenatural. Estamos hablando de algo que no es natural, sino algo sobrenatural. Por eso, ¿verdad?, queremos que el Señor, en su gracia, en su misericordia, le haga su sentido espirituales para que usted entienda lo que estamos hablando. Ahora, muchos de ellos enseñan que solo tienen que venir y ser aceptado por la congregación y demás, como un pecador, y que usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y que esto es el nuevo nacimiento. Muchos creen que el bautismo en agua es el nuevo nacimiento. Y algunos de ellos creen que usted ha nacido del agua. Cuando usted ha sido bautizado en el agua, y hay tantas diferentes versiones de esto, muchos creen que recitar un credo y creer en una doctrina de una iglesia, aceptarla y decir, yo creo en la iglesia santa de fulano de tal, y yo creo que Dios es el Salvador del hombre y demás. Y desde este día yo soy un miembro de esta iglesia y tendré compañerismo con los cristianos. Ellos creen que esto es nacer otra vez. Quiero decir de verdad que podrá ser miembro de esa iglesia, pero no del cuerpo de Cristo. Porque nacer en el cuerpo de Cristo tiene sus requisitos, y nacer en la iglesia tiene también sus requisitos. Usted tiene que aceptar la política interna de esa iglesia para que usted pueda pertenecer a la iglesia, ¿verdad? Pero nacer en el cuerpo de Cristo, usted tiene que nacer de nuevo. Porque si no, no puede pertenecer al cuerpo de Cristo. Yo creo que está claro en lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, el credo que ellos recitan, yo no creo que nosotros deberíamos de criticarlo. Algunos de ellos son puros y santos. Algunos de ellos son escrituras verdaderas. Pero la escritura no es aplicada en el lugar correcto, y aún aplicando la escritura, creo yo, que el nuevo nacimiento es algo más allá de eso. Aún con buena intención usted lo diga, yo creo que el nuevo nacimiento es mucho más allá de sus buenas intenciones y de sus pensamientos y de su mente. Es mucho más allá que eso. Porque en realidad tiene que ser una revelación del mismo Espíritu, para que el mismo Espíritu venga y lo haga usted una criatura nueva. Por eso, ¿verdad?, estamos hablando, mi hermano y amigo. Ojalá, ¿verdad?, que usted haya captado, ¿verdad?, lo que Dios quiere decirle.
yo creo que no es verdad, hermano, para criticar a ninguna iglesia ni nada de eso, sino para que nosotros estemos asentados en una verdad. Porque, ¿cuál es el propósito de criticar? No, ninguna. El propósito es de llevar la verdad, de que usted conozca la verdad, de que usted rectifique, ¿verdad?, si ha cometido un error. Porque el Señor no quiere que usted perezca y el Señor no hace acepción de personas, pero Dios exige que usted y yo llenemos los requisitos, porque si no, no es que esté haciendo acepción de personas, sino que usted y yo no queremos obedecer, hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, muchas veces nosotros, ¿verdad?, creemos que tenemos buenas intenciones y queremos interpretar o malinterpretar la Escritura y ponerla en el lugar incorrecto, y eso pues estamos equivocados. Entonces, y no importa, ¿verdad?, cuánto tratemos de pensar que estamos bien diciendo un credo o uniéndonos a una iglesia. Usted permanecerá donde está hasta que usted nazca de nuevo del Espíritu y de Dios. Entonces, su credo no lo cambia. No. El unirse a una iglesia o el cambiar sus ideas o sus buenas intenciones, no importa qué tan buenas puedan parecer, todavía no está correcto, porque eso no lo cambia usted. El que lo cambia es el nuevo nacimiento. Por eso el Señor dio tantas parábolas tremendas, ¿verdad?, en las Escrituras, principalmente en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, de esto, ¿verdad?, de nacer de nuevo. Por eso fue que Él le censuró a aquellos, ¿verdad?, y aún los apóstoles. El Señor le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, cuando aquellos le dijeron: Señor, nosotros vamos a hacer, ¿por qué no hacemos como hizo Elías, que mandó fuego del cielo y quemó? Vamos a hacerlo así nosotros, Señor, también, para que quemen estos griegos que están aquí, esto y aquello. Y le hemos prohibido, Señor, que prediquen la palabra, porque nosotros somos los que vamos a predicar la Biblia, ellos no. No, déjenlos, porque el que no es conmigo, contra mí es. Y hay muchas cosas encerradas en la Escritura que nos llevan a contemplar que el nuevo nacimiento es una cosa y el hombre viejo es otra. Porque lea las Escrituras para que vea cómo actuaron aún los discípulos del Señor antes de que fueran bautizados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Y quiero decirle pues que allí vemos nosotros claro, ¿verdad?, como ellos querían hacer algo del hombre viejo, o de los ejemplos que quizás allá aquellos hombres hicieron por mandato divino, pero Dios no lo mandó a ellos hasta que mandó a nadie, ni prohibirles que prediquen el Evangelio. Sencillamente que ellos querían, ¿verdad?, en sus pensamientos, creían que estaban haciendo bien, porque estaban defendiendo el Evangelio que el Señor Jesucristo estaba predicando, pero no era así como Dios, no era así. El defenderlo era con su testimonio y creer a Dios y obedecer al Señor. Ese sí era, ¿verdad?, el buen testimonio que ellos tenían que dar. Pero, ¿por qué ellos actuaron de la manera que actuaron? Porque ellos no habían nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo no había bajado todavía, porque la expiación perfecta no se había hecho. Por eso ellos actuaron de esa manera. Usted actúa de esa manera diciendo que ya nació de nuevo, es porque usted no ha nacido de nuevo, ni yo tampoco, si actúo de esa manera. Entonces, ¿qué lo llevó a actuar a ellos o les cambió su modo de ser? Mejor dicho, su naturaleza. Ellos entonces fueron diferentes. Y aquí Pedro, ¿verdad?, no negó al Señor, sino que dijo: bautícenme con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de que me crucifiquen como mi maestro. Qué diferente, ¿no? Qué diferente actitud y qué cambio tan radical hubo en esos hombres cuando el Espíritu Santo bajó y fueron llenos del Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo. Eso es el nacer de nuevo. Pero
Si usted dice que está bautizado con el Espíritu Santo y usted dice que ha nacido de nuevo, y yo digo que ha nacido de nuevo, y sigo con mis actitudes mundanas, usted está equivocado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si usted nació de la carne y sigue en la carne, morirá con la carne y se levantará con la carne para juicio eterno, o mejor dicho, para el gran día, ¿verdad?, del trono blanco, cuando se levantarán todos los muertos a dar cuentas al Señor. No digo, juicio eterno no hay. No, la Biblia, el juicio, ¿verdad?, lo que Dios decretó como juicio, eso tiene un fin. Todos aquellos que van a ser juzgados, ellos pasarán por un tormento, y por eso tiene un fin. Cuando la Biblia dice por siempre y para siempre, pues eso no es eterno, eso es un tiempo definido, puede ser millones y miles de años, pero un día tendrá un fin. Entonces, qué maravilloso es, mi hermano y mi hermano, cuando podemos ver tan claro que las buenas intenciones y sus buenos pensamientos, como quizás esos discípulos, ¿verdad?, dijeron lo que dijeron, podrían ser buenos, pero no era eso lo que el Señor, ¿verdad?, quiso decir, porque el Señor no vino para perder almas, sino para salvarlas, lo dice la Biblia. Entonces, ¿en qué estamos parados nosotros como predicadores? ¿Estamos predicando algo incorrecto? ¿Estamos predicando algo que en realidad puede llevar a las ovejas al nuevo nacimiento? ¿O sencillamente estamos predicando un evangélico light que puedo entonces sobar o soportar o aguantar, ¿verdad?, o permitir el pecado dentro de la iglesia? Pues estamos equivocados si aceptamos eso, porque yo creo que el hombre de Dios tiene que corregir el mal que está. Tiene que conocer cuando llegue el diablo y quiere robarle una oveja, y quiere robarle, ¿verdad?, la bendición que Dios le ha dado a ellas. ¿Cuál es? Los beneficios redentivos que tenemos para usted y para mí, los que decimos que creemos en el Señor. Porque si Jehová es tu sanador, y la Biblia lo dice, yo soy Jehová tu sanador, por la llaga del cual habéis sido sanados, y usted no predica eso como pastor, pues yo creo que hay algo malo ahí, porque son promesas divinas de Dios. Si usted dice que la salvación es de este modo y de aquel modo, y no como lo dice la Biblia, también está equivocado, porque tiene que ser como dice Dios, no como yo digo, porque lo mío no sirve. Para eso Dios dejó sus leyes, que las colocó o las puso en las mentes de sus hijos y las escribió en sus corazones para que obedecieran la ley de Dios. Pero si usted no le predica la ley de Dios, si usted, ¿verdad?, no habla de lo que Dios quiere que usted haga, a través del predicador, pues hay un momento que, pues, como dijimos, que hay que darle cuenta a Dios por lo que nosotros hablamos, porque si nosotros hablamos mentiras, pues eso es lo que estamos sembrando y eso es lo que vamos a recoger. Entonces, ¿verdad?, y no importa cuánto tratemos de pensar y estamos bien diciendo un credo, uniéndonos a una iglesia, usted permanecerá donde está hasta que usted nazca de nuevo del Espíritu de Dios. Entonces su credo no lo va a cambiar a usted. Lo único que lo va a cambiar a usted es el nuevo nacimiento. Por eso es que estamos hablando de un nuevo nacimiento, porque ya el viejo nacimiento no sirve. El viejo nacimiento tiene que morir, dejando las cosas que ya hicimos, el hombre pasado, y ahora vamos a ver algo nuevo en nuestras vidas. Porque si usted no ve algo nuevo en su vida y sigue con el hombre viejo,
usted ha sido mal enseñado o usted está equivocado en ver lo que es el nuevo nacimiento. Y usted, ¿verdad? Entonces, todavía no está correcto, ¿verdad? Si usted cree que puede pensar en muchas cosas, que cree que está bien. Hay algo que tiene que suceder. El nuevo nacimiento es una experiencia, algo que acontece, así que no es eso lo que trae el nuevo nacimiento. Ahora, diferentes iglesias podrían decir, acepte esto, crea esto y usted está bien, pero tampoco es así. Es que tiene que morir a usted mismo para que el hombre nuevo pueda nacer. Porque si sigue con los mismos pensamientos, si sigue con las mismas actitudes, si sigue con las mismas costumbres de antes del mundo, usted no ha nacido de nuevo, ni yo tampoco. Entonces, cuando una mujer se para en el púlpito, está quebrantando la ley de Dios y no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Cuando un hombre no ha sido llamado para predicar y se para en un púlpito a predicar la palabra, tampoco ha nacido de nuevo, porque lo hace por sus estudios, porque estudió cómo es la Biblia, por esto, pero Dios no lo ha llamado. Para ese llamamiento también está equivocado. Si una mujer se corta el cabello y está allí parada y está sentada como sea, está quebrantando la ley de Dios y no ha nacido de nuevo. Si se pone pantalones, tampoco ha nacido de nuevo. Entonces es un cambio que el hombre, que Dios da en usted y en mí, y tenemos que verlo porque somos cartas leídas de todos los hombres que en la tierra, y ellos están viendo su testimonio como cristianos, y usted como pastor pues tiene que predicar es la palabra de Dios verdadera para que ese hombre vaya al nuevo nacimiento. Bueno, yo creo que hemos hablado un poco, ¿verdad?, sobre lo que esto. Vamos a continuar, voy a marcar aquí hasta donde quedé porque vamos a continuar, que es importante, ¿verdad?, conocer estas escrituras, porque si no nacemos de nuevo, pues no podemos decir, ¿verdad?, que estamos obedeciendo al Señor. Oremos. Padre, gracias te damos porque está tu palabra. Señor, gracias te damos porque en ella encontramos la verdad, que es la que nos puede libertar, Señor. Gracias por ella, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos por las verdades reveladas para esta hora, cuando tú has traído una restauración de lo que se había perdido, Señor. Tú estás ahora trayendo tu palabra revelada para que el hombre vuelva al lugar que le corresponde como espiritual. Gracias te damos. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas a los oyentes, que ellos abran sus corazones para que vean la verdad, Señor, y que tú se la reveles, Señor, y que ellos vean la realidad de lo que tú quieres que nosotros seamos. Te pedimos, Señor, si alguno está enfermo allí, oyéndonos o viéndonos, Señor, que la saeta de salud llegue a sus vidas y tú tengas misericordia y los puedas sanar, y sea un testimonio, Señor, de tu resurrección, porque esa es la señal de tu resurrección, la sanidad. Y estás señalando, Señor, que tú estás con vida, haciendo lo que hiciste de un día, allá cuando estabas en la carne, vestidos allá en aquel cuerpo llamado Jesús. Hoy también lo estás haciendo, Señor. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Dios me le bendiga, Señor los guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.